por un lado, ¿no es cierto?, está el Estado, ¿no es cierto?, como que de alguna otra manera, ¿no es cierto?, es garante o cogarante, ¿no es cierto?, de los derechos humanos y de los derechos, de todos los chilenos, por un lado, ¿no es cierto? A ver, eh, en esta situación el Estado se hace garante, ¿no es cierto?, de los derechos de los niños, ¿no es cierto?, al ratificar su compromiso, ¿no es cierto?, en la Convención de los Derechos del Niño. Ustedes saben que Chile, ¿no es cierto?, está adscrito desde el año 90 a la Convención. Eh, y en el año, 91, 92, ¿no es cierto?, de una u otra manera, empieza en lo que respecta a la explotación sexual comercial, que es el lineamiento de este proyecto, empiezan a haber algunas miradas, ¿no?, respecto al fenómeno que surge, ¿no es cierto?, que está muy asociado con el comercio sexual, ¿no es cierto?, o la prostitución adulta, ¿no es cierto? Y bueno, en el año 90 aproximadamente, ¿no es cierto?, empiezan a haber algunos cuestionamientos, ¿no es cierto?, a las líneas de intervención. Y bueno, pasan algunos años y en el año 2002 al 2005, ¿no es cierto?, empieza a surgir esta inquietud y empiezan a haber proyectos pilotos. Los proyectos pilotos de explotación sexual comercial surgen entre el año 2005. ¿Ya? En distintas, específicamente en Santiago, nosotros en la Araucanía también nos constituimos como un proyecto piloto, ¿no es cierto?, con de la mano muy directa desde el Servicio Nacional de Menores. ¿Cierto? Cuando hablamos de que el Estado es garante de los derechos, ¿no es cierto?, inmediatamente en lo que es la línea de infancia surge el SENAME, ¿no es cierto?, el Servicio Nacional de Menores, ¿no es cierto?, en esta especie, como uno puede decir, como de ministerio, ¿no?, de los derechos de los niños. Entonces, hay distintos programas, hay programas de maltrato, en la línea de protección, hay programas en la línea de responsabilidad, ¿no es cierto?, fuertemente. Y el año 2005 surgen los proyectos de explotación, ¿ya?, frente a un estudio que realiza una universidad en donde da cuenta, ¿no es cierto?, de que hay niños y niñas que son víctimas del fenómeno de la explotación sexual, especialmente a la explotación sexual comercial, ¿cierto?, asociados también muchas veces a la línea de pornografía, ratificándose, ¿no es cierto?, a nivel internacional de que habría 4 modalidades, ¿no es cierto?, que es la explotación sexual comercial, la pornografía, la trata, ¿no es cierto?, de menores y el turismo sexual. ¿Ya? Entonces, desde el año 2005 en adelante, lo que es el fenómeno de explotación es abordado por los proyectos que trabajan y que son colaboradores del Servicio Nacional de Menores, en el caso de nosotros, Fundación Tierra Esperanza. ¿Cuáles son los lineamientos del proyecto, no es cierto?, desde el año 2005 a la fecha? Bueno, los proyectos de alguna u otra manera tienen un tiempo de duración, que son 4 años. Entonces, los proyectos nosotros los licitamos cada cierto tiempo, por lo tanto los lineamientos y los objetivos de trabajo también van variando. Nosotros nos licitamos el año pasado, en noviembre, entonces el objetivo principal de nuestro proyecto es, de alguna otra forma, reparar experiencias, ¿no es cierto?, y resignificar vivencias de explotación sexual comercial en niños y adolescentes de la región. Nosotros tenemos una cobertura regional. Por lo tanto, la cobertura, ¿no es cierto?, implica que el equipo, que lo conforman trabajadores sociales, psicólogos, psicoeducadores, tenemos que movilizarnos a las distintas comunas de la región, en donde realizamos un trabajo reparatorio en ese sentido, ¿no? Hacemos un trabajo individual, un trabajo familiar y un trabajo también intersectorial, donde intentamos, ¿cierto?, muchas veces habilitar a los niños y niñas para una vida independiente, habilitamos, ¿no es cierto?, ciertos espacios, facilitamos para que ellos se puedan insertar socialmente cuando son madres adolescentes, cuando no tienen redes de apoyo, cuando efectivamente no tenemos tampoco referentes significativos que acojan a estos niños, sino que de alguna otra manera existen, ¿no es cierto?, estas instancias de colaboración con el SENAME, como las residencias, donde de alguna manera también hacemos un trabajo de reparación en esa línea. A ver, lo primero es que para que un niño ingrese a este proyecto tiene que cumplir con el perfil de ingreso. El perfil de ingreso es que el niño tiene que ser víctima de explotación dentro de sus 4 modalidades, ¿ya? Víctima de explotación sexual comercial, pornografía, trata o turismo sexual, ¿ya? Hoy en día hablamos de nuevas modalidades. Hablamos del sexting, ¿no es cierto?, frente a todo el auge que ha tenido, ¿no es cierto?, internet, ¿no es cierto?, las comunicaciones. Hablamos del sexting, del grooming, ¿no es cierto?, del padrinazgo, que de alguna otra manera también, ¿no es cierto?, se constituye como una nueva forma de explotación. Y cuando un niño ingresa acá, ingresa por la vía judicial,
¿ya? O son derivados desde el Ministerio Público o desde tribunales de familia, que debería ser, ¿no es cierto?, como el énfasis prioritario. Pero también nosotros recibimos derivaciones, por ejemplo, desde establecimientos educacionales, desde salud, desde el área de salud mental, a veces también desde escuelas especiales. Por lo tanto, cuando nosotros tomamos contacto del caso, hacemos un ingreso al proyecto a una plataforma que se llama Senainfo, que responde al Servicio Nacional de Menores. Nosotros tomamos contacto inicial con la familia, en donde acude el trabajador social, el psicólogo y el psicoeducador. ¿Ya? ¿Esto con qué finalidad? Primero, vincularnos con la familia. Lo hacemos en el contexto cotidiano de ellos, entonces por lo tanto nos movilizamos hacia su domicilio. Si el niño no tiene referente, nos movilizamos al colegio. Si no, nos movilizamos donde los referentes significativos, que pueden ser los tíos, los padrinos o las residencias. Bueno, hay que hablar de son instancias, hay que diferenciar, porque nosotros atendemos a la víctima. Claro. ¿No es cierto? Sí. Tú me estás hablando del agresor, o sea, sí. Aquel adulto que facilita, ¿no es cierto?, o que se constituye en una figura de explotación, es un explotador, ¿no es cierto?, un agresor. Aquí hay dos ámbitos. Nosotros vemos el ámbito de protección, porque nosotros, el niño que ingresa como una medida de protección al proyecto. Por lo tanto, nosotros tenemos que informar trimestralmente al tribunal. Por lo tanto, en esos informes que van dentro de la línea de protección, informamos, ¿no es cierto?, al tribunal, pero cuando nosotros tenemos la pesquisa de este agresor, ¿no es cierto?, de esta persona que facilita al niño, ¿no es cierto?, frente a la explotación, nosotros hacemos una denuncia en lo penal, que tiene que ver con la denuncia que se hace en la fiscalía. Por lo tanto, nosotros actuamos como un ente conector, digo yo, porque nosotros atendemos al niño, pero nosotros por un lado nos vinculamos con la línea de protección que tiene que ver con la medida de protección que se genera en los tribunales de familia, pero por otro lado también somos denunciantes de las situaciones de vulneración. Por lo tanto, hacemos la denuncia a la fiscalía pertinente. Por lo tanto, cuando se hace la denuncia, se inicia un proceso de investigación. Ese proceso de investigación va muy asociado, ¿no es cierto?, a que hay una línea penal en donde el fiscal, ¿no es cierto?, se vincula con PDI, con Carabineros, ellos llevan una línea investigativa en la cual nosotros no tenemos mayor injerencia ahí. Generalmente las causas de explotación están asociadas a la tipología, o se tipifican, digamos, dentro del estupro, ¿ya?, o dentro del contexto de violación, cuando es menor de 14 años. ¿Ya? Entonces, en esa línea, bueno, nosotros hemos tenido 3 sentencias. Actualmente tenemos algunas líneas de investigación también acá, que esperemos que prosperen prontamente, pero generalmente poder lograr una sanción penal para un agresor es bien difícil. Sí, lo que pasa es que por eso es tan importante que el niño que ingresa acá tenga el perfil de explotación. Yo te puedo decir, y te respuesto un poco, qué pasa con este niño que no logra significar. En algún minuto, cumpliendo mayoría de edad, el nivel de protección desde el ámbito judicial finaliza. Por lo tanto, muchas veces la responsabilidad nos corresponde también a los colaboradores, ¿no es cierto?, en que en estos 2 años se haga todo lo posible para que el niño esté bien. Ahora, la experiencia que nosotros hemos tenido como proyecto es que efectivamente hemos tenido casos con un egreso no exitoso, en donde, ¿no es cierto?, muchas veces el niño deserta del proceso de intervención, se traslada a otra ciudad. Hemos tenido niños que han cumplido mayoría de edad, en los cuales han sido más adolescentes, y niños que a veces sus niños pasan a un sistema de adopción. Aun cuando también te puedo contar de que efectivamente hemos tenido algunos ingresos que efectivamente no hemos tenido el resultado esperado y que está asociado directamente muchas veces al nivel de daño que hay. O sea, en donde hay familias que generalmente han tenido comercio sexual en su casa, que han sido víctimas de explotación, en donde hay un consumo problemático de alcohol, de droga, por ejemplo. ¿Te fijas? Porque el sistema también, yo siento que no está preparado, no tenemos políticas públicas, ¿no es cierto?, que estén orientadas a, por ejemplo, tener centros residenciales para niños que tienen consumo problemático de drogas.
Claro. O niñas que, ¿no es cierto?, están en situación de explotación en donde sean madres. Y que ellas puedan, no sé, después de ser madres, ¿no es cierto?, puedan estar un tiempo de permanencia y se les prepare para su vida. Lamentablemente no tenemos esos sistemas de protección. Lamentablemente el Estado no ha sido garante de los derechos del niño en ese sentido. Entonces, a ver, yo diría que principalmente en la región de la Araucanía tenemos niñas víctimas de explotación sexual comercial. Tenemos también un porcentaje importante de niñas asociadas a pornografía infantil. No tenemos niñas que se marquen en la trata ni tampoco en el turismo, aun cuando se dice, ¿no es cierto?, que la región de la Araucanía pudiera ser. Ahora, estadísticas claras de eso no hay. Es un gran tema porque yo creo que es un fenómeno que está muy invisibilizado. Es un fenómeno que no se ve, por lo tanto, la explotación está muy asociada, o el mundo adulto, ¿no es cierto?, tiene interiorizado la prostitución como delito, en donde no se logra hacer esta distinción entre el que un niño menor de 14 a 18 años es víctima de ser explotado, es una figura, esto es un niño víctima. Claramente para la niña que está en una situación de explotación, no es algo en el cual ella a la primera instancia te puede decir, ¿sabes qué? Sí, pues yo soy víctima. En el caso de la explotación, ¿no es cierto?, es una niña que tiene la misma secuencia porque es violada, porque es violentada, en contextos más adversos, porque muchas veces son drogadas, muchas veces son obligadas, amenazadas, ¿no es cierto?, en contexto de calle, en un contexto de un motel, en un contexto de un domicilio, en un contexto de una rancha, donde tú te puedas imaginar. Entonces, para la niña, ¿no es cierto?, que en algún minuto obtiene un intercambio, ¿no es cierto?, en dinero, en especie, no es que a ella le guste, no es que a ella le agrade, sino que es una niña que por distintas situaciones de abandono, de maltrato, de sobrevivencia, ¿no es cierto?, a veces accede a esto. Pero accede en el sentido, ¿no es cierto?, en un contexto obligado. No es que ella voluntariamente quiera. Por lo tanto, una niña no te va a decir, sí, sabe que yo tuve una relación sexual y a mí me dieron un celular. Porque existe vergüenza, porque hay un daño, ¿no es cierto?, porque existe esta sensación, ¿no es cierto?, de sentirme sucia o de sentirme sucio en el caso de los niños, porque no hay una comprensión del mundo adulto respecto al fenómeno. No está esta mirada de que esta niña fue víctima, sino que, ¿no es cierto?, muchas veces hay un acto o un discurso bien vejatorio, bien prejuicioso, ¿no es cierto? Es que claramente hay una responsabilidad del Estado, del Sename, de nosotros como colaboradores, de posicionar una temática, de visibilizar una temática que está presente, o sea, y que hoy en día yo me atrevería a decir que la trata en Chile es un fenómeno que también está, ¿no es cierto?, que en el norte se da, que en el sur se da, pero que tampoco, ¿no es cierto?, se habla de eso, se comenta, o sea, no tenemos en los noticiarios, ¿no es cierto?, noticias importantes, creo yo, en donde hablemos de vulneración de derechos de los niños. Bueno, acá yo creo que cumplimos varios roles. ¿Ya? Por un lado, ¿no es cierto?, yo creo que la principal responsabilidad que tenemos es que tenemos que ser garantes de los derechos de los niños, como primera cosa, ¿cierto? Somos un garante de que el niño no se sienta violentado, somos garantes de poder facilitar que se interrumpa la explotación, somos garantes de entregarle oportunidades, de que este niño, ¿no es cierto?, tenga la posibilidad de insertarse en la sociedad, de que tenga oportunidades laborales. Por lo tanto, primero que nada, ser garante de sus derechos. Segundo, en términos del trabajo reparatorio en esta línea, ¿no es cierto?, tenemos la responsabilidad de poder generar en él, en su familia, ¿no es cierto?, una posibilidad de cambio, ¿cierto? Que lo que a él le ha tocado vivir, ¿no es cierto?, no sea la premisa también en su presente o en su futuro,
sino que, ¿no es cierto?, que él pueda de alguna otra manera eh, reconocerse, ¿no es cierto?, primero que nada como un niño, como una niña que fue violentado, que fue vulnerado, que es víctima de varias situaciones que han pasado en su vida, pero que también tiene una oportunidad. Y esa oportunidad, ¿cierto?, va muy de la mano de cómo el trabajador social o el psicólogo o el psicoeducador, ¿cierto?, generemos estrategias de trabajo, nos comprometamos con el trabajo, porque yo creo que siendo un trabajador social tenemos que, primero que nada, ser responsables con nuestro trabajo.